Perfecto, entonces voy a hacer grande la pantalla. Entonces, ¿qué fue lo último que vimos? Bueno, vimos algunos avances científicos que diferentes personajes nos fueron dando a lo largo de lo que conlleva o lo que corresponde a lo que es microbiología. Ajá. Entonces yo creo que antes de que existiera como tal la microbiología como una ciencia, antes ya se estudiaba la célula como tal, ¿no? Pero pues diferentes científicos, diferentes investigadores a lo largo del tiempo fueron justamente proponiendo diferentes cosas, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver cuáles fueron esos postulados de la teoría celular. Pero antes de eso, vamos a recordar un poco nuestra actividad del día lunes. ¿Qué tenían que hacer en su actividad del día lunes? Ustedes díganme, ¿qué tenían que hacer? ¿O qué hicieron en su actividad? Investigar sobre esos científicos que investigaron sobre la célula. Correcto, sí. A grandes rasgos era esa. Yo les presenté 5 científicos diferentes, los cuales dieron grandes avances sobre la célula. Ajá. Entonces, ¿con qué finalidad hacemos eso? Únicamente para que ustedes vean más o menos cómo es que se fueron llegando a lo que hoy en día se le llama la teoría celular. Ajá. Entonces, vean, algunos de los científicos que les pedí investigar fueron algunos de estos. Pero aquí les voy a mostrar algunos otros. Vean, el primer científico que observamos aquí es Matthias Schleiden. Bueno, antes de comenzar, todos estos científicos dieron avances sobre microscopía y además sobre la célula. Cada quien dio diferentes avances, y todavía hay muchos más personajes o muchos más científicos que nos dieron todavía más cosas. Pero esto es uno de los más relevantes. Por ejemplo, el primer científico llamado Matthias Schleiden, ¿qué propuso o qué nos dijo? Bueno, una de las cosas que propuso es que diferentes cuerpos o todos los cuerpos de organismos vivos tienen células. Ajá. Además, Matthias Schleiden nos dijo que, como nos dice la definición de célula, la célula es la unidad básica de todo cuerpo. Es decir, que todos los cuerpos, todos los cuerpos, que obviamente que estén vivos, están formados ¿por qué? Están formados por células. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien, entonces ese fue el primer científico. El segundo científico se llama Antoine van Leeuwenhoek. El que avances científicos nos dio. Bueno, uno de los avances más científicos es que a Antoine van Leeuwenhoek se le considera el padre de la microscopía. ¿Por qué? Porque él fue el que inventó el microscopio como tal. Ajá. Y una vez que él inventó el microscopio, ¿qué fue lo que investigó? Ah, pues bueno, él investigó lo que son los glóbulos rojos. Ajá. ¿Alguien sabe qué son los glóbulos rojos? ¿O dónde están los glóbulos rojos? ¿Algo de la sangre? Correcto, ¿Lo que compone la sangre? Sí, correcto. Uno de los componentes que tiene la sangre son justamente eso, son glóbulos rojos. Ajá. La sangre es una mezcla de muchas cosas, de agua, de nutrientes, glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. Tiene muchas cosas la sangre. Y una de esas cosas que tiene la sangre son los glóbulos rojos. Y Antoine van Leeuwenhoek justamente estudió un poco acerca de estos glóbulos rojos. También sobre qué investigó Antoine van Leeuwenhoek, también estudió sobre los espermatozoides. Ajá. Él también los investigó un poco. ¿Y qué investigó sobre ellos? Pues únicamente su composición y cómo es que funcionaban. Por ejemplo, esta imagen de aquí corresponden a diferentes tipos de espermatozoides. También ¿qué investigó? También investigó acerca de diferentes bacterias. Más adelante lo veremos porque veremos que hay muchos tipos de bacterias, con diferentes formas y con diferentes funciones. Ajá. ¿Qué otra cosa investigó? También investigó algo que se llama red de capilares. ¿Qué son los capilares? Bueno, de acuerdo a lo que él propuso que todos los tejidos, recordemos que cómo forma un órgano. Un órgano está formado por células, después por tejidos, y esos tejidos forman los órganos. Ajá. Pero él que descubrió, pues descubrió que los órganos están formados a través de ¿qué? De tejidos, y esos tejidos están formados a través de una red de capilares. ¿Qué son los capilares? Son como pequeños pelitos. Entonces, un tejido estará formado por pequeños pelitos que formarán una red. Y cuando junto todas estas redes de capilares, pues justamente voy a formar un órgano. Entonces, fueron algunos de los avances científicos que nos dio Antoine van Leeuwenhoek. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta o algo? No. Bien, entonces el otro científico es Marcello Malpighi.
Marcelo Malpighi, ¿qué investigó? Bueno, si Antoine Van Leeuwenhoek estudió los glóbulos rojos, quien descubrió los glóbulos rojos fue Marcelo Malpighi. Ajá. Además, Marcelo Malpighi también investigó o no analizó y no descubrió, sino que investigó lo que hoy en día son las papilas gustativas. Ajá. ¿Alguien sabe dónde encontramos a las papilas gustativas en el cuerpo? ¿En dónde? En la lengua. En la lengua, correcto, correcto. Las papilas gustativas son unos pequeños, digamos, como pelitos, que son muy, muy, muy pequeñitos, que si nosotros sentimos nuestra lengua, ni siquiera sentimos pelos, sino no ni sentimos pues nuestra lengua, ¿no? Pero si nosotros pusiéramos un zoom muy grande a nuestra lengua, nosotros veríamos que esas papilas gustativas son pequeños pelos. Ajá. ¿Estas para qué nos ayudan? Estos nos ayudan para identificar sabores, ¿ok? Eso lo verán más adelante, lo veremos hasta química. Esto de la parte de las propiedades organolépticas. Esto se ve en química. Pero bueno, para que sepan, Marcelo Malpighi fue aquel personaje que descubrió, que investigó las papilas gustativas. ¿Qué más investigó? Investigó también los embriones de pollo. Es decir, de dónde nacen los pollos. Ajá, también investigó eso. Que fueron esas sus investigaciones más relevantes. Ajá. No sé si alguien tiene alguna duda. Profe, Sí. pensé que hablaba de la investigación de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No, para nada, eso nada. Recordemos que aquí son investigaciones a nivel celular, a nivel microscópico. Ajá. Es decir, que para poder estudiar todo esto se requirió de qué? Se requirieron de herramientas especiales e instrumentos especiales, como por ejemplo el microscopio. ¿Ok? Bueno, entonces, el siguiente personaje es Rudolf Virchow. ¿Cuál fue una de las investigaciones más relevantes de Rudolf Virchow? Bueno, que a través de su teoría celular, o sea, a través de sus investigaciones sobre la célula, él pudo explicar, pudo explicar los efectos de las enfermedades sobre los órganos. Es decir, a nivel celular, cómo es que se ven afectadas en diferentes enfermedades las células en cada uno de los órganos, ¿no? Porque recordemos, cuando hablamos de un órgano, pues el órgano de qué está formado? Está formado de células. Ajá. Y si nosotros contraemos una enfermedad, pues va a haber un cambio en esas células. ¿Ok? Entonces, a Rudolf Virchow justamente investigó eso, investigó cómo es que o qué les pasa a estas células en los órganos cuando los órganos se enferman. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? No. ¿No? Bien, el siguiente personaje es Robert Hooke, que ya lo habíamos mencionado. Recordemos que Robert Hooke, ¿qué fue lo que hizo? Él nos definió el término célula, o él desarrolló el término célula. Ajá. ¿Por qué? Porque a través de un microscopio lo que hizo Robert Hooke fue ver una laminilla de un pedazo de corcho, de un corcho de vino. Entonces observó en cómo estaba conformado este corcho y observó que estaban acomodados como en pequeñas celdas, ¿no? Habíamos visto una imagen, o habíamos visto el dibujito, que él había visto esto, ¿no? Más o menos. Había visto pequeñas celdas que estaban organizadas dentro del corcho. Entonces, a estas organizaciones en celda, Robert Hooke lo denominó célula. Que hoy si nosotros definimos una célula es la parte fundamental de ¿qué? De un cuerpo. Ajá. Es decir, que un cuerpo está formado principalmente por células. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Bien, entonces el siguiente personaje es uno que se llama Edward Strasburger. Edward Strasburger estudió como tal algo llamado embriología, que es la embriología vegetal, que básicamente es cómo se reproducen los vegetales, flores, plantas, etc. Ajá. ¿Y qué estudió con eso? Bueno, estudió una distribución cromosómica que se da durante la división celular. Esto lo veremos más adelante en la parte de genética, porque nosotros, uno de nuestros temas, vemos cómo está conformado el ADN. Y dependiendo del tipo de animal que nosotros somos o del tipo de organismos, tendremos una serie de cromosomas o tendremos una cierta cantidad de cromosomas. Los cromosomas es donde viaja toda la información genética que son heredados por parte de nuestros padres y de nuestras madres. Ajá.
Es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque ustedes saben cuántos cromosomas tenemos en total, nosotros humanos. Y Demasiados. sí, no tantos, pero alguien sabe, creo que sí se ve en la primaria eso, ¿no? Bueno, el total de cromosomas que un humano tiene son 46, ajá, que son 23 provenientes de la madre y 23 provenientes del padre, donde uno de esos dos cromosomas son el cromosoma sexual, que el cromosoma sexual nos define si vamos a ser niños o si vamos a ser niñas, ¿ok? Entonces, bien, eso ya lo veremos también más adelante. Pero esas fueron las investigaciones más relevantes de Edward Strasburger, pero en vegetales. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No. Bien. Entonces, el siguiente personaje es Robert Brown. Robert Brown, ¿qué identificó? Bueno, él descubrió que en las células había un pequeño corpúsculo interior. Es decir, que había algo adentro de una célula que se veía que era importante. Ajá. Mientras fue avanzando sus investigaciones, él descubrió que algunas células, no todas, tienen algo en medio llamado núcleo. El núcleo es donde está contenida toda la información genética que se va a heredar a los hijos, ¿no? Si se puede decir así. Entonces, hay dos diferentes tipos de células, aquellas que tienen núcleo y aquellas que no tienen núcleo, que son las famosas células eucariontas y células procariontas. Ajá. Donde las células eucariontas tienen núcleo y las células procariontas no tienen núcleo. Las células eucariontas corresponden a células animales y las células procariontas corresponden a células vegetales. ¿Ok? Entonces eso lo veremos también más adelante. Pero eso fueron las investigaciones que realizó Robert Brown. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Perfecto. Y por último, hubo un último personaje, bueno, no último, sino hubo otro personaje llamado Theodore Schwann. ¿Qué fue lo que investigó? Bueno, él como tal estudió la célula animal. Ajá. Él vio cómo estaba conformada la célula animal, qué características tenía, qué funciones podía llevar a cabo. Ajá. Pero además de eso encontró algo llamado pepsina. ¿Qué es la pepsina? La pepsina es una enzima digestiva. Ajá. Esta enzima es producida por las paredes del estómago y se secreta o se va hacia el jugo gástrico. ¿Por qué? Porque esta enzima me va a permitir degradar todas las proteínas de los alimentos. Es decir, cuando ustedes se comen un pedazo de carne, ajá, un pedazo de carne está hecho a base de proteína. Ajá. ¿Qué es la proteína? La proteína es una mezcla de diferentes péptidos. ¿Qué son los péptidos? Los péptidos son cadenas de aminoácidos. Es decir, para poder formar una proteína yo necesito diferentes cadenas de aminoácidos. Ajá. Y eso es algo muy complejo. Es decir, nuestro cuerpo no puede degradar proteína, sino que necesitamos de algunas sustancias químicas, como por ejemplo la pepsina, para poder degradar justamente esas proteínas y que nosotros utilicemos los nutrientes necesarios y que se vayan alrededor de todo nuestro cuerpo. Ajá. Entonces vean, Theodore Schwann lo que investigó fue justamente eso, lo descubrió la pepsina, que la pepsina es una enzima que nos ayuda a degradar principalmente proteínas y que esa pepsina o que esa enzima se produce en el estómago, en el estómago. Entonces, pues vean, qué interesante y qué inteligente es nuestro cuerpo, ¿no creen? Sí. ¿Ustedes sabían eso? No. No, ¿verdad? Entonces, pues, algo más que platicar durante la comida en familia, ¿no? Cuando les digan, cuando estén comiendo, digan, mamá, papá, ¿sabían que no tenemos la capacidad de degradar la proteína de la carne? ¿Por qué, hijo? Y ahí viene la explicación que les acabo de dar acerca de la pepsina, ¿no? Que la pepsina es una enzima que nos ayuda a degradar las proteínas de la carne. Ajá. ¿Para qué? Para que esas proteínas se puedan convertir en algo más sencillo, ajá, como por ejemplo los péptidos, y eso sí, nosotros podemos degradarlos y utilizarlos de manera correcta. ¿Ok? Entonces, ¿dudas, preguntas? No. ¿No?
Bien, entonces aquí también pueden observar algunas imágenes de las investigaciones de cada uno de estos científicos, ¿ok? Y la actividad del lunes iba encaminada hacia esto, que ustedes pudieran investigar a alguno de los científicos y pudieran describir cuáles fueron sus investigaciones más relevantes, ¿ok? Entonces, ¿dudas, preguntas? No. No. Muy bien, entonces nos vamos a regresar un poquito. Entonces, vean, ¿cuántos investigadores, cuántos científicos fueron avanzando a lo largo del desarrollo de la teoría solar? Pues en realidad pasaron muchos científicos, muchos, ¿no? Y con ayuda de varias investigaciones llegaron a algo que se le llama postulados de la teoría celular, que básicamente es la teoría celular. La teoría celular nos da tres principios, ¿no? ¿Cuáles son esos tres principios? El primero es que todo organismo está formado por una o más células. El segundo principio o el segundo postulado son: la célula constituye la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Y por último, el postulado número 3, que dice: la continuidad de la vida se deriva directamente del desarrollo y división de las células preexistentes. ¿Qué nos quieren decir estos tres postulados? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué nos dicen estos tres postulados? Bueno, el primero nos dice: todo organismo está formado por una o más células. Hay dos diferentes de organismos: organismos unicelulares y organismos pluricelulares. ¿Alguien sabe a qué se refiere un organismo unicelular? ¿Y alguien sabe a qué se refiere un organismo pluricelular? El unicelular es una célula y el pluricelular es el que necesitan varias células para formar un individuo. Correcto, sí, correcto. En el caso de los organismos unicelulares, requieren de únicamente una sola célula para formar lo que es el cuerpo complejo, ¿no? Aquí tenemos como por ejemplo algunas bacterias. Algunas bacterias están formadas, o la mayoría de las bacterias, están formadas únicamente por una sola célula. Y en el caso de los organismos pluricelulares, son aquellos que necesitan de 2 a más células, es decir, muchas más células. ¿Qué ejemplo tenemos de organismos pluricelulares? Pues principalmente animales y plantas, ¿no? Que son los organismos pluricelulares. Ajá. Entonces vean, eso nos dice el primer postulado o el primer punto de la teoría, que nos dice que todo organismo está formado o por una célula o por más células, ¿no? Entonces vean por qué desde un inicio yo les dije: si nosotros no tuviéramos células, simplemente no podríamos vivir. ¿Por qué? Porque la célula es la parte fundamental o la parte más importante para la formación de un cuerpo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Perfecto. Entonces, ¿qué me dice mi segundo postulado? Mi segundo postulado dice: la célula constituye la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. ¿Eso a qué se refiere? Bueno, si nosotros ya sabemos que la célula es la parte fundamental de si nosotros ya sabemos que la célula es la parte fundamental del cuerpo, pues justamente ¿para qué me va a servir esa célula? Bueno, pues recordemos algo. Si yo tengo una célula aquí, con una célula, ¿qué es lo que yo formo? ¿Qué es lo que yo formo con una célula? Que lo hemos visto una infinidad de veces. Con una célula, ¿qué es lo que yo formo? ¿Un tejido? Un tejido, correcto. De aquí yo voy a formar un tejido. Si yo formo un tejido, varios tejidos, ¿qué forman? Un órgano. Un órgano, correcto. Si yo junto varios órganos, ¿qué forman? Un sistema. Un sistema, correcto. Y varios sistemas que forman. Y una persona, un Correcto, un individuo, cuerpo, un individuo, una persona, un cuerpo. Ajá. Entonces vean, si nosotros no tuviéramos células, ¿creen que se podría formar un cuerpo? ¿O un organismo vivo? ¿Creen que se podría formar? No. No, en realidad la respuesta es no, y un no tajante, sin dudar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si queremos tener ojos, si queremos tener una columna, si queremos tener un estómago,
si queremos tener cabello, si queremos tener dedos, como mínimo necesitamos células. Por eso se dice que es la unidad estructural y funcional. ¿Por qué? Porque además de que las células nos dan forma a lo que es nuestro cuerpo, también esas células requieren de ciertas funciones para sobrevivir. Por eso nosotros respiramos, por eso nosotros nos nutrimos, por eso mismo nosotros nos reproducimos. ¿Por qué? Porque estas tres características, ¿quién también las lleva a cabo? ¿Quién también las lleva a cabo? Ustedes díganme, ¿quién también las lleva a cabo? ¿Y todos los organismos? Sí, todos los organismos, pero ¿quién más las lleva a cabo? Si nosotros respiramos, si nosotros nos nutrimos, si nosotros nos reproducimos. ¿Los organismos vivos? Sí, los organismos vivos, pero ¿qué más? ¿Qué hemos visto ahorita en este segundo punto? ¿Plantas? Sí, también las plantas lo hacen, pero ¿quién más? Más adentro de nosotros. ¿Quién? Uy, ¿Nuestras células? Nuestras células, correcto. Sí, se los estaba subrayando, ¿no? Sí, nuestras células. Así como nosotros respiramos, así como nosotros nos nutrimos, así como también nos reproducimos, nuestras células hacen lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Las células también son seres vivos. Ajá. Pero son seres vivos que conforman algo más complejo, como por ejemplo un cuerpo. Ajá. Entonces, todos nosotros, todos los organismos vivos, llámense animales, plantas, lo que sea, están formados por células. Y estas células permiten que vivan todos los organismos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Sí. No. Perfecto. Y el último postulado, ¿qué es lo que dice? Dice, la continuidad de la vida se deriva directamente del desarrollo y división de células preexistentes. ¿Eso qué quiere decir? Que al igual que nosotros, las células también se reproducen. Ajá. Es decir, de una célula pueden salir más células. Ajá. Y hay dos caminos. Hay dos caminos para formar células. A través de la mitosis, a través de la meiosis y de la división celular. Ajá. Es decir, a partir de una célula madre van a nacer células hijas. Y va a llegar un momento en el que ahora estas dos van a ser células madres. Y de aquí va a salir una célula hija. Y de aquí van a salir células hijas. Ajá. Y de aquí va a volver a salir células hijas y así sucesivamente. Ajá. Entonces, ¿cómo se permite la continuidad de la vida? Ah, pues se permite a través del desarrollo y división de las células que ya existen. Ajá. Entonces, vean, a partir de una célula yo puedo formar más células. Y si se forman más células, pues yo puedo permitir la continuidad de la vida. Porque sabemos que va a llegar a un punto en el que esas células van a formar un ¿qué? Un cuerpo más complejo. Es decir, nosotros. ¿Y dónde se da todo eso? En la gestación de los 9 meses. Donde a partir de células nosotros vamos creciendo. ¿Ok? ¿Sí? Uh-huh. Sí. Interesante, ¿no creen? Sí. Porque ustedes sí sabían, supongo, ¿no? Que ustedes nacieron a partir de células. ¿De qué células nacieron ustedes? Y yo, bueno, también yo, ¿no? ¿A partir de qué células? ¿De cromosomas? Sí, de cromosomas, pero ¿de dónde vienen esos cromosomas? ¿De dónde vienen esos cromosomas? A ver, les doy una pista. De las células de la madre. Sí, ¿de dónde vienen las células de la madre? Correcto. ¿Y de dónde vienen las células del padre? Uno empieza con E y el otro empieza con O.
Bueno, ustedes nacieron a partir de 2 células. ¿Qué células? De, Espermatozoide. correcto. Óvulo. De un espermatozoide y de un óvulo que fue fecundado a partir de un espermatozoide. Entonces, el espermatozoide ya lleva como tal todos los cromosomas. El óvulo contiene todos los cromosomas. Y cuando estos dos se juntan, o cuando estos dos se fusionan, ¿qué va a pasar? Va a empezar una gestación y se van a empezar a formar células. Ajá. Es decir, de las células de este y de este van a empezar a salir todavía más células. Y va a llegar un punto en el que esas células van a empezar a formar un cuerpo. ¿Por qué? Porque primero empezarán formando tejidos, luego formarán órganos, luego sistemas hasta llegar a un cuerpo. ¿Y cuánto tiempo tarda la gestación de un organismo, en este caso de los humanos? 9 meses. Durante 9 meses todas las células se están gestando o se están reproduciendo. ¿Para qué? Para poder hacer un cuerpo o para poder formar un cuerpo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. Entonces, No, ninguna. perfecto. Entonces recuerden, ¿cómo es que se llegó a esta teoría celular? Pues se llegó con base a todas las investigaciones de cada uno de los científicos que hemos visto. Ajá. Y son 3 postulados bien importantes que nos van a definir la teoría celular. Recordemos que la célula es la parte fundamental de cualquier cuerpo. Por eso, así como la microbiología estudia diferentes tipos de microorganismos, también es súper importante que pueda estudiar a la célula. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros nos permitimos comprender cómo es que funciona un cuerpo. Y un cuerpo es algo muy, muy, muy complejo. ¿Ok? ¿Sí?